Muy bien, vamos a dar paso a la última plática y aquí comentarles que esta conferencia es distinta. Y distinta porque no está presente físicamente el conferencista, que es el químico Luis Manuel Guerra. Él se disculpa, tuvo una situación de salida de emergencia el fin de semana, tuvo que viajar a Europa por un tema de una reunión urgente de tema de productos transgénicos. Entonces, sin embargo, él quiso compartir su visión y su conocimiento a través de un video que nos dejó grabado, la plática la dejó grabada en un video que les vamos a transmitir y quisimos hacer el enlace vía streaming y en Skype con él, pero desgraciadamente también aquí sí hubo un problema de conexión internet, sobre todo por el peso de la banda, que no nos permite hacer esta transmisión en vivo, pero yo les pido, si hay algún comentario particularmente para él y la visión y la información que hoy nos va a transmitir, hágansela saber a través de la página de registro o directamente con la cámara. Ahorita les vamos a dar también todos los datos y con mucho gusto él personalmente se los va a responder. Ese fue el ofrecimiento que nos hizo hace unos días. Entonces, pues prácticamente y utilizando la tecnología, pues les vamos a dejar la transmisión de esta conferencia virtual. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenos días. Me da un gran gusto estar con ustedes en esta conferencia en el Instituto Politécnico Nacional. Desgraciadamente no puedo estar físicamente con ustedes, pero hay que usar la cibernética, hay que usar las maravillas de la comunicación actual para poder estar con ustedes. Le agradezco mucho a la Cámara Nacional de Fabricantes de Envases Metálicos esta oportunidad de dirigirme a ustedes, sobre todo en un mundo en donde la cuestión de los empaques, del embalaje, de los envases, está en un cuestionamiento, pues digamos, súbito, ¿verdad?, sorprendente, pero además que tiene visos positivos en la ola de una corriente de pensamiento, digamos que en el colectivo imaginario se está pues afianzando esta noción de que hay que regresar a todo lo natural, que no hay que tener alimentos envasados, que hay que tenerlos frescos, que lo mejor es todo lo natural, no a los preservativos, no a los conservadores, no a los colorantes, no a nada. Es un poco la sociedad del no actualmente y tiene que ver con esta maravilla de la comunicación que yo estoy usando ahorita con ustedes. Fíjense que debido a esta sobreinformación que tenemos y al acceso que cada uno de nosotros tiene a este tipo de información, pues se generan luego corrientes de pensamiento, se viralizan conceptos, como se dice actualmente, que no necesariamente corresponden a la realidad y luego la humanidad pues se va por carriles que no necesariamente son los mejores para lograr un bienestar. Afortunadamente existen los medios para corroborar las informaciones y lo que yo voy a tratar es de darles a ustedes un panorama de por qué es tan importante el hacer una comunicación eficaz, veraz hoy en día y sobre todo conminar a todos los que están cerca de nosotros a que verifiquen la información que reciben. Estamos entrando, efectivamente, esto no tiene nada que ver con esta corriente de pensamiento, en una etapa de la humanidad verdaderamente asombrosa. Tiene grandes riesgos, la civilización en sí los tiene, pero también tiene grandes oportunidades. Esta sociedad del no, que luego se expresa, ¿verdad?, en movimientos sociales, como el que estamos teniendo precisamente en estos momentos con la huelga escolar por el planeta, que está impulsando una jovencita, Greta Thunberg, ¿verdad?, que es muy carismática, es muy articulada, tiene claridad, ¿verdad?, en sus pensamientos y sobre todo sabe llegar a la gente. ¿Cómo? A través de un lenguaje sencillo que los jóvenes entienden y que lo adoptan como suyo. Ella está expresando un reclamo generalizado acerca de las condiciones de vida que tenemos actualmente y acerca de lo que se percibe como la inactividad de gobiernos en relación a los graves problemas ambientales que estamos enfrentando. Hay que ver esto con objetividad. Realmente lo que está sucediendo es de que tenemos mucho más grados de libertad hoy en día que antes. Vivimos mucho mejor que antes, gracias precisamente a la tecnología que es la ciencia aplicada para el bienestar del ser humano. En la cuestión de los envases hemos avanzado muchísimo. La industria alimentaria, la investigación en ingeniería de alimentos es verdaderamente apasionante hoy en día porque nos brinda mejores alimentos, mejores bebidas, con mejor calidad que hace 30 años, que hace 50 y desde luego que hace 100 años. Esta idea
que es una idea muy bonita, romántica, de que cada quien cultive sus propios alimentos, que los tengan en cultivos de traspatio, que podamos cosechar, ¿verdad?, para comer inmediatamente, que esté todo perfectamente fresco en nuestra mesa. Es una idea muy bonita, es una idea que todos compartimos, pero es una idea que no corresponde a un planeta con 7.300 millones de habitantes, de los cuales ya más del 51% viven en ciudades, trabajan, ¿verdad?, están ejerciendo un oficio, una profesión, y por lo tanto los tiempos que se tenían antes, cuando todo era mejor, entre comillas, pues no los tenemos actualmente. Hoy en día es usual, sobre todo en los países avanzados, que la pareja, ambos ganen dinero, ambos trabajen, y por lo tanto la posibilidad de estar preparando, estar cosechando los propios alimentos es muy limitada en las ciudades. Eso no es realista, es una bonita idea, y desde luego que hay que procurar que tengamos siempre alimentos frescos, pero alimentos que también estén controlados, alimentos que sean inocuos, alimentos que nos permitan garantizar nuestra salud, lo cual no está garantizado cuando se tienen este tipo de alimentos. Pero vamos un poquito para atrás. ¿De dónde viene toda esta ola? Bueno, pues se inicia en el siglo pasado, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando, después de los horrores de ese terrible conflicto, entramos en una era de prosperidad, los seres humanos, y algo muy importante, la mujer entra al mercado laboral y por lo tanto se disminuye significativamente el tiempo que se tiene para estar preparando alimentos en casa. Surge la ingeniería de alimentos que le facilita a las parejas, a las familias, el tener alimentos que estén seguros, ¿verdad?, pero que puedan mantenerse más tiempo dentro del refrigerador, más tiempo en vida de anaquel, en las tiendas, de tal manera que se tenga disponibilidad todo el año, cosa que no sucedía antes. Esta etapa, ¿verdad?, que va cristalizando con una serie de eventos internacionales que sacuden a la opinión pública por daños que efectivamente se derivan de la producción industrial. Hay algunos accidentes importantes, se habla de la enfermedad de Minamata. Minamata es una bahía en el Japón donde hubo una contaminación por mercurio muy importante en la fabricación de pilas, de baterías después de la Segunda Guerra Mundial. Un evento en los Estados Unidos que se llamó la contaminación del Love Canal, el canal del ingeniero Love, ¿verdad?, en donde residuos peligrosos se enterraron y después se construyeron viviendas encima de ellos. Hubo un escándalo. En fin, los accidentes de Bhopal en la India, de San Juanico en México, etcétera, sacudieron a la opinión pública y generando una corriente de aquellos que ahora andan en sus 40, 50 años, ¿no?, digamos, negar el avance tecnológico del ser humano y regresar a una vida más sencilla, más en contacto con la naturaleza. Esto está bien siempre y cuando veamos con objetividad qué es lo que le está dando bienestar, salud, alimentos seguros a los seres humanos. Hoy en día tenemos menos hambrunas que hace 50 años, tenemos mayor disponibilidad de alimentos en muchísimos más ámbitos y regiones, por ejemplo, de la República Mexicana. Muchos sitios que anteriormente, todavía cuando yo era niño, no recibían alimentos seguros porque no llegaban hasta esos lugares, bebían agua que no estaba controlada, alimentos que podían descomponerse, que podían estar en un grado, digamos, de contaminación bacteriana muy importante. Había una gran cantidad de disentería, morían muchos niños pequeños presentes por diarreas, deshidratación, etcétera, cosa que hemos estado controlando y hemos avanzado en ello por la ingeniería de alimentos. En este sentido, es importante que reconozcamos que es una tarea del ser humano hacer las cosas bien a la primera para el bienestar de todos nosotros. La industria alimentaria es en ese sentido un ejemplo importante de garantizar la inocuidad de los alimentos a través de un control de calidad, a través de una conservación de los mismos segura en diferentes condiciones de temperatura, de humedad, etcétera. En este sentido, las latas, por ejemplo, han sido uno de los avances más importantes que ha tenido el ser humano. Es verdaderamente asombroso todo lo que se puede obtener de beneficio de las latas, tanto de aluminio como de acero, que actualmente se ofrecen.
Hubo efectivamente al principio, en el inicio, algunas cuestiones de calidad, efectivamente con las latas de acero se unían en la costura con un sello de plomo que tenía algunos problemas hacia el interior de la lata. Después ya se pasó a la costura eléctrica, ¿verdad? Eliminando completamente este problema. Además, las latas internamente tienen un barniz que impide cualquier pues contacto, digamos, del oxígeno del exterior con el alimento o inclusive con el metal de la lata. Es uno de los avances más importantes que se tienen. Pero dentro de este concepto, digamos, de que hay que eliminar todo lo que sean empaques, ha habido también voces que hablan de que las latas pues producen enfermedades, que inclusive una lata dura 200 años, ¿verdad? En el medio ambiente. Yo pienso que no dura ni 3 horas, ¿verdad? Una lata, ¿por qué? Porque es perfectamente reciclable. Una lata de aluminio o de acero tiene un beneficio, digamos, una bondad extraordinaria con el medio ambiente por su total reciclabilidad. Además, existe este estudio que se llama el ciclo de vida dentro de todos los objetos, y existe para las latas concretamente el estudio que indica que desde el punto de vista de consumo de agua, consumo de energía, de la amabilidad con el ambiente, de no afectación a los ecosistemas, las latas son de los mejores envases que ha desarrollado el ser humano y nos garantizan, desde luego, hoy en día un alimento, una bebida que esté en buen estado, que esté garantizado y que la podamos consumir en muchas diferentes condiciones. ¿Qué es lo que ha sucedido desde que empiezan estas inquietudes por los accidentes que comenté y que luego se van cristalizando en un movimiento heredado del movimiento hippie, por cierto, que después de la Segunda Guerra Mundial lleva a muchos jóvenes que estaban pues aterrados, ¿verdad?, de lo que estaba pasando en el planeta Tierra, se refugian, ¿verdad?, en comunidades que quieren un regreso a la naturaleza, vivir naturalmente. Se crea el movimiento hippie, que luego se va desvirtuando por el consumo de drogas, etcétera. Pero este concepto de una vida más sencilla, de que lo pequeño es mejor, de que hay que evitar pues todo el contacto con cuestiones artificiales, que todo debe ser natural, se va fortaleciendo, y es en 1970, en abril, el 20 de abril, que se convoca en los Estados Unidos el primer gran evento que tiene que ver con el ambiente, que se llamó el Día de la Tierra, Earth Day 1970, convocado por Gaylord Nelson, un senador muy carismático, también muy involucrado en las cuestiones de la protección del medio ambiente, y él convoca a los jóvenes de los Estados Unidos para presionar al Congreso que emita, que promulgue 2 leyes importantes que estaban empantanadas en el Congreso: la ley del agua limpia y la ley del aire limpio, el Clean Air Act y el Clean Water Act, porque no sucedía nada, había muchas controversias, etcétera. Para sorpresa de muchos de los legisladores, se reúnen en Washington más de 1 millón de jóvenes. Es digamos, la manifestación o la congregación de protesta más importante, más grande que ha habido en los Estados Unidos, inclusive con mayor número de asistentes que el gran discurso de Martin Luther King, Yo tengo un sueño, ¿verdad?, que también sacudió a la opinión pública de los Estados Unidos. Pero esta reunión, el 20 de abril de 1970, pues crea conmoción en los Estados Unidos y tiene repercusiones en Europa y después en algunos lugares de Asia, y empuja a que se promulguen estas leyes y además a que se cree la Agencia de Protección Ambiental en los Estados Unidos, que empieza a supervisar la producción industrial, todo lo que tiene que ver con la producción agrícola también, con la calidad del aire en las ciudades, la calidad del agua, etcétera. Y además se empuja, ¿verdad?, para que los Estados Unidos soliciten a la Organización de Naciones Unidas llevar a cabo la primera gran conferencia sobre medio ambiente que se ha tenido en la historia de la humanidad, que fue 1972, o sea, apenas 2 años después, en junio de 1972, en Estocolmo, de donde viene Greta Thunberg, por cierto, se lleva a cabo la gran primera conferencia sobre el medio ambiente por parte de Naciones Unidas, solamente con 2 jefes de Estado. El anfitrión, que era Olof Palme, un gran humanista, ¿verdad?, que ha pasado la historia como tal, y una mujer que asistió como jefe de Estado, una gran mujer, Indira Gandhi, quien acuña en esa reunión de 1972 en Estocolmo el término desarrollo sustentable. Es un desarrollo económico. El desarrollo sustentable viene de los economistas, no de los ambientalistas, aunque se enojen estos, ¿no? Pero es un concepto económico, que es crear un modelo económico, un sistema económico
que permita satisfacer las necesidades legítimas de los seres humanos en el presente, garantizando la satisfacción de estas mismas necesidades para las generaciones que vienen. De ahí viene todo este concepto de las generaciones futuras, lo que está diciendo Greta Thunberg. Nosotros pues no queremos heredar el mundo que ustedes nos están dejando, ustedes no tienen derecho a dejarnos un mundo así, etcétera. Viene de ahí, se renuevan muchísimas políticas, ¿verdad?, de los países, se crean nuevos paradigmas, se crean, por ejemplo, conceptos que hasta ese entonces eran inexistentes, desconocidos, como darle derecho a seres inexistentes, ¿verdad? Desde el punto de vista jurídico esto parece que no tiene ningún sentido. ¿Cómo le voy a dar yo un derecho jurídico a alguien que no existe? Bueno, al hablar de las generaciones futuras, que todavía no existen, bueno, pues le estamos dando el derecho a través de sistemas jurídicos con el derecho ambiental diferentes. Cambia todo en 1972. En 1972 se invita, digamos, a las naciones a que en 20 años después, en ese entonces, yo me acuerdo muy bien, yo estaba estudiando química en Alemania, en el 72, que veíamos 20 años, como ahorita que si les dijera yo, bueno, vamos a ver qué pasa en 20 años, lo vemos lejísimos, ¿no? Pues en 72 dijimos, en 20 años nos volvemos a reunir en una gran conferencia para ver los logros alcanzados. Y en 1992 se lleva a cabo la gran cumbre de la Tierra en Río de Janeiro, en donde se establecen algunas leyes internacionales de Naciones Unidas que se llaman convenciones marco. Una de ellas es la Convención Marco sobre Cambio Climático, la otra Convención Marco sobre los océanos, sobre los bosques, etcétera, y se ha visto cómo se ha ido desarrollando todo un andamiaje jurídico en los países. México no es la excepción, y aquí tenemos un andamiaje jurídico razonablemente adecuado para lo que son nuestras necesidades. Hace falta una participación ciudadana más informada y un compromiso de las autoridades realmente para impulsar a la industria a que sea una industria sustentable. Una industria que ha demostrado que tiene este concepto, ¿verdad?, de responsabilidad social y ambiental, que está haciendo un beneficio para todos nosotros al tener envases seguros en donde se tengan alimentos que guarden sus propiedades organolépticas, su sabor, su calidad, pero sobre todo su inocuidad, libre de gérmenes, que se pueda alimentar a bebés con seguridad, a todos nosotros, que tengamos bebidas que puedan mantener sus digamos, características a diferentes temperaturas, durante diferentes alturas, regiones, etcétera, y durante tiempos prolongados, pues lo debemos precisamente a la industria de los envases metálicos. Las latas son una de las mejores invenciones que ha tenido el ser humano, están aquí para proporcionarnos, ofrecernos una mejor calidad de vida y navegar lo que se llama hoy en día el antropoceno. Es cierto que tenemos que tener una vida saludable, no implica esto que no tengamos envases que contengan alimentos, muy por el contrario, se garantiza mejor la salud con un alimento, con una bebida en una lata que sin ella. ¿Por qué? Porque le estamos controlando las condiciones, la estamos aislando del medio ambiente, que puede ser patógeno, que puede ser de temperatura, de humedad, diferentes, ¿verdad?, que alteren las condiciones. Esta etapa en la que estamos, que se llama el antropoceno, porque un gran químico, colega mío, un agente de bien, estudió química, es premio Nobel 1995 de química, Paul Crutzen, un holandés, fue el que acuñó este término que se llama el antropoceno. Estábamos en el Holoceno, ¿verdad? Y él lo da por terminado a finales del siglo XIX, principios del XX, y empieza el antropoceno, que es la etapa digamos, caracterizada por el ser humano, no solamente desde el punto de vista de lo que nos preocupa mucho hoy en día, que el calentamiento de la atmósfera, la acidificación de los océanos, el manejo de los residuos, etcétera, sino también un cambio estructural en la corteza terrestre por la gran cantidad de productos sintéticos que nosotros estamos produciendo y que van, a final de cuentas, a quedarse en la corteza terrestre. Él llama el antropoceno como esta nueva era en el planeta, en donde una especie, nosotros los seres humanos, estamos modificando las condiciones. Pero aquí es donde entra la sabiduría, entra también la transparencia y la honestidad de hacer las cosas bien para el bien de todos. Un ejemplo de esto es precisamente la industria de los empaques y de los embalajes. No podríamos imaginar que tuviéramos la cantidad de alimentos disponibles durante una gran cantidad de tiempo en el año, frutas, verduras, etcétera,
que eran temporales, que eran por temporada hace todavía algunas décadas y que hoy en día las podemos disfrutar durante todo el año gracias a la capacidad de almacenaje seguro que se tiene con estos envases. Entonces, Crutzen dice que el antropoceno es este cambio, pero que el ser humano va a tener la recursividad, la creatividad, para poder enfrentar los retos que presenta este gran desarrollo, donde tendremos que alimentar a muchísimos más seres humanos, 2.200 millones más de aquí al año 2050. Y aquí es donde la industria del envase y el embalaje, especialmente la de los envases metálicos, juegan un papel crucial para tener la disponibilidad de alimentos inocuos, ¿verdad?, que sean seguros, que obedezcan a un control de calidad, que sean nutritivos, que alimenten a la población mundial en una forma segura. No podemos creer que simplemente con cultivos de traspatio, que son útiles, se usaron durante muchísimos siglos, ¿verdad?, en la humanidad, pero que hoy en día con una civilización, digamos, más urbanita, como la que tenemos, y eso está bien, porque nos está dando acceso a información, nos está dando acceso a esparcimiento sano, nos está dando acceso a la cultura en una forma mucho más sencilla que lo que era hace algunas décadas. Entonces, estamos entrando en esta etapa del antropoceno, donde la gran mayoría de los seres humanos van a vivir en ciudades, necesitan de la industria alimentaria para poderse alimentar en una forma sana. La industria de los envases metálicos es un pilar y es un ejemplo de esto, de cómo se puede llevar a cabo, y tenemos que tener estas informaciones muy claras para evitar lo que comentaba yo al principio de esta charla, las malas informaciones, la viralización de miedos, de terrores que no están justificados y que muchas veces u obedecen a intereses ocultos o a la ignorancia. Entonces, es importante tener esta manera de comunicarse en una forma clara y efectiva. Estamos efectivamente en el antropoceno, tenemos grandes ventajas, todas las ventajas y todo el desarrollo humano desde el inicio de la raza humana hace 400,000 años, pues ha tenido riesgos. Cuando inventamos el fuego, pues había riesgos de los incendios, que los seguimos teniendo. Cuando inventamos la extensión de nuestro brazo, ¿verdad?, con una lanza, con una punta de obsidiana, una punta de piedra, etcétera, bueno, pues nos podemos matar unos a los otros, efectivamente, pero también eso se puede manejar, se puede controlar siempre y cuando lo hagamos con veracidad, lo hagamos con honestidad y sobre todo con conocimiento de causa. La industria de los envases metálicos es uno de esos hitos en la historia de la civilización humana que más han enriquecido la vida, han promovido la salud y sobre todo una alimentación segura para todos nosotros. Es un ejemplo de cómo se pueden llevar a cabo las cosas. Ya escucharon ustedes en las ponencias anteriores todas las características, lo que significa desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de los avances que se han tenido, desde el punto de vista normativo también, cómo se están controlando estas cosas, que las estamos haciendo bien y con responsabilidad. Toda la industria de los envases metálicos en México es un ejemplo a nivel mundial, está creciendo en una forma importante, que es buenas noticias porque quiere decir que alimentos, bebidas más sanos, inocuos, seguros, le están llegando a la población mexicana. Es un signo de avance. La industria de los envases metálicos va de la mano del avance de la civilización. Y estoy con ustedes ahora a través de streaming, ¿verdad?, que es un gran avance también de la comunicación, para contestar las preguntas que ustedes tengan o comentarios que ustedes tengan al respecto. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. Pues esta es la participación del químico Luis Manuel Guerra, que como les decía, por razones de agenda de último momento no pudo estar físicamente aquí, y intentamos hacer toda la interconexión vía streaming, pero por desgracia pues tampoco la situación de la banda ancha de internet de aquí del lugar nos permitió hacer esta comunicación, pero él está, como les decía, también muy dispuesto y en la mejor disposición de poder hacer toda la comunicación, el diálogo con ustedes. Háganlo a través del sitio de donde se registraron, y si no, también a través de la página de la Cámara. Mándenos sus comentarios y él personalmente se va a encargar de responder las preguntas que ustedes tengan.